No sé si esteu tots, no? Si heu pogut anar entrant. Bona tarda, benvinguts a tots, buenas tardes y bienvenidos a la jornada informativa sobre la evolución, movimientos de nuestro sector, el sector de la formación ocupacional. Agradecer vuestro interés porque hay más de 100 personas en esta jornada y de hecho el que haya tanta gente interesada o preocupada, vamos a decirlo de una manera u otra, es un gran indicador de que el sector está en un momento de cambio y por eso para nosotros es era tan importante hacer esta jornada. Agradecer especialmente la buena predisposición por parte de Maru Menéndez, subdirectora de las políticas activas de ocupación del SEPE, y Antonio de Luis, director general de Fundae, responsables para informarnos sobre el estado actual de las políticas activas de ocupación, la distribución de las competencias en diferentes ministerios, de los presupuestos. Un poco necesitamos información que estamos seguros que vosotros dos nos podéis dar segurísimo. Yo simplemente voy a hacer una introducción. Tal y como tenéis en la estructura de la convocatoria, tendremos primero información por parte de la Maru Menéndez, después hablará Antonio de Luis y nos informará también y finalmente vamos a hacer pruebas y preguntas. Importante, veréis que no tenéis el chat, sino que está el QA, porque así las preguntas van directas a Silvia Miró, que es la directora de Ocupación y Formación de PIMEC, quien gestionará todo el tema de las preguntas. Otro apunte logístico que me sabe muy mal, pero yo no solo puedo estar una hora aquí con vosotros porque tengo un compromiso ineludible, así que desapareceré dentro de una hora, pero todo el rato que pueda estar estaré y como estará grabado después ya lo revisaré. Pienso que en este momento es un momento muy clave para nuestro sector y para la sociedad en general. Necesitamos apuestas reales para dinamizar la economía de nuestro país y creo que, sin lugar a dudas, nuestro sector es clave en este objetivo. Sin políticas activas como la formación, la orientación y la prospección, tendremos un pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo va a gestionar el gobierno español a través del SEPE esta situación? Ahí dejo la pregunta y paso la palabra a Maru Menéndez. Todo es para ti. Muchas gracias, Inma. En primer lugar, muchísimas gracias a PIMEC por la invitación y por brindarnos la oportunidad de poder compartir esta tarde con tantísimas personas, también miembros de entidades formativas y de otro tipo de entidades que creemos que en esta tarea de divulgación y de compartición y de transparencia es fundamental el que podamos poner en común, por lo menos de primera mano, que os podamos trasladar en qué momento nos encontramos, cuál es el proyecto también en el corto y en el medio plazo y que luego podamos también dar alguna pincelada sobre dos cuestiones muy concretas, pero que creemos que puede ser también de interés, que son dos convocatorias que tenemos en este momento a punto de cerrar, en concreto una convocatoria muy importante de programas de formación en el ámbito estatal dirigido a personas trabajadoras ocupadas en el ámbito sectorial del turismo, que como sabéis es uno de los sectores más castigados por la pandemia. Bueno, el conjunto de sectores está muy impactado, pero desde luego el del turismo y otra convocatoria importantísima, que es una convocatoria de transformación digital, que es el reto en el que estamos inmersos y que todos los esfuerzos que podamos hacer de cooperación, de coordinación y de participación activa para garantizar esa transformación digital tan necesaria para las empresas, para las personas trabajadoras y para el conjunto de la sociedad, pues son imprescindibles. Entonces, empezando por el momento en el que nos encontramos, que comentaba Inma, pues deciros que precisamente estamos inmersos ahora mismo, acabamos de iniciar el proceso de reformas, de una reforma en profundidad que alumbre
una nueva generación de políticas activas de empleo. Y en ese sentido acabamos de constituir una serie de grupos de trabajo que realmente lo que vienen es a construir de la mano de las comunidades autónomas y de los interlocutores sociales, vienen a construir la nueva estrategia de activación para el empleo 21-24, ya que la actual, digamos que muere en este próximo mes de diciembre de 2020. Esto es esencial porque ese es el marco de la nueva estrategia de activación para el empleo, es el marco en el que se han de desarrollar todas las políticas activas de empleo de los próximos 4 años. Por tanto, es tan decisivo y quería empezar por enmarcar el momento en el que nos situamos. Tenemos ahí 6 grupos de trabajo. Un grupo de trabajo que llamamos enfocado en las personas y en las empresas, porque queremos orientar todas las políticas activas de empleo, incluida naturalmente la formación profesional para el empleo, hacia las personas y hacia las empresas. Es cierto que el Sistema Nacional de Empleo, el conjunto de los 17 servicios públicos de empleo más el SEPE, es cierto que con mayor o menor acierto, pero trabajamos muy decididamente hacia las personas, pero tenemos todavía un camino por recorrer muy amplio hacia las empresas. No es posible que consigamos ajustar bien y toda la cooperación y si no tenemos el vector de las empresas muy implicado, y no siempre desde el Sistema Nacional de Empleo, en nuestra opinión, se ha prestado el suficiente foco hacia las empresas y, por tanto, este es uno de los vectores que va a ser más importante en la definición de la nueva estrategia de la que hablaba al comienzo. Tenemos otro segundo grupo de trabajo que constituye un reto de primera magnitud y que tiene que ver con la coherencia con la transformación productiva. No podemos estar diciendo en los discursos, casi todos y casi todas, que estamos en un proceso de transformación productiva, que vamos hacia nuevas actividades del tejido productivo, sostenibles, enmarcadas en la innovación, también, por supuesto, a consolidar tejido industrial y demás, y luego que las políticas activas de empleo no vayan de la mano de ese proceso de transformación productiva. Por tanto, tenemos también ese gran reto que es sobre la base del observatorio de las ocupaciones, sobre la base del análisis detallado del mercado de trabajo, ser capaces de alinear las necesidades formativas y alinear la oferta formativa programada, y tanto la programada por las empresas como la de las administraciones competentes, a la hora de ser capaces de proveer a las personas trabajadoras y a las empresas de esas especialidades formativas que realmente se necesitan en este momento y sobre las que además queremos tener capacidad anticipatoria, es decir, llegaríamos a tener realmente un modelo en el que pudiéramos tener una actualización permanente de nuestro catálogo de especialidades formativas. Para eso hemos desarrollado una iniciativa muy interesante que ha tenido el reconocimiento de práctica inspiradora por la Comisión de la Unión Europea y estamos trabajando muy profundamente sobre ello. Trabajando de la mano de Fundae, a cuyo director gerente Antonio de Luis, pues agradezco muchísimo que en cuanto le planteamos desde el SEPE la posibilidad de compartir esta webinar con PIMEC, pues no lo dudó ni un segundo y aquí está con nosotras y con nosotros, ¿no? Antonio, muchas gracias. Y como os decía, estamos inmersos en ese trabajo de grupos. Tenemos un tercer grupo que llamamos de orientación a resultados. Sabéis que una de las grandes demandas que se nos hace y que nosotros mismos nos hacemos es la necesidad de políticas de evaluación de las políticas activas de empleo. Toda política pública debe tener un buen sistema de evaluación y, desde luego, las políticas de empleo. En formación profesional para el empleo, lejos de lo que pueda pensarse, es precisamente una de las líneas que, por supuesto, con todas las incorporaciones de mejora que siempre caben, pero, sin embargo, es donde sí está establecido, porque así ya viene definido, un plan anual de evaluación de la formación profesional para el empleo. Recientemente hemos subido a la página web del Sistema Nacional de Empleo el plan anual de evaluación correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018. Tiene una información muy interesante que nos da muchas claves y que nos da muchas pistas de hacia dónde tenemos que ir.
Y luego tenemos también, bueno, un grupo de trabajo que está dirigido a la gobernanza del Sistema Nacional de Empleo, un grupo de trabajo dirigido al aumento y la mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo y finalmente, y no por ello menos importante, un grupo específico que, por cierto, lo constituimos como acuerdo de la conferencia sectorial a iniciativa de la Generalitat de Cataluña en la última conferencia sectorial sobre políticas de inclusión de personas con discapacidad. Es decir, todos estos grupos de trabajo están ahora mismo ya empezando a conformar las líneas maestras de lo que será la próxima estrategia de activación para el empleo. Y de todas estas líneas, pues yo hoy aquí lógicamente voy a destacar la que se nos ha pedido, que es la de la formación profesional para el empleo. Como muy bien decíais, recientemente, tras el gobierno de coalición, se planteó una distribución de competencias entre el Ministerio de Trabajo, nuestro ministerio, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. De manera que finalmente, y tras el acuerdo de traspaso de competencias, tal y como ha quedado hasta el 31 de diciembre, estamos en un periodo transitorio, ejerciendo, digamos, desde el SEPE las mismas competencias que veníamos ejerciendo bajo la dependencia funcional del Ministerio de Educación y Formación Profesional en aquellas cuestiones que han pasado a formar parte de su ámbito competencial. En concreto, en relación a la formación de certificados de profesionalidad, es decir, del Sistema Nacional de Cualificaciones, formación de certificados de profesionalidad y la acreditación de competencias junto con la coordinación de los centros de referencia nacional, que como sabéis son centros de innovación y experimentación en materia de formación profesional para el empleo, una red de centros de titularidad de las comunidades autónomas, excepto dos que tienen un carácter estatal, uno de la Escuela de Organización Industrial y otro del Instituto Nacional de Artes Escénicas, y el resto son centros de titularidad autonómica que están especializados en una familia o un área profesional y cuyas actividades no se trata de la impartición de acciones formativas ordinarias, sino de la innovación y experimentación en materia de formación profesional para el empleo y, por tanto, los pilotos de acciones innovadoras, el análisis de detección de necesidades formativas, la colaboración con el Observatorio de las Ocupaciones o con el Instituto Nacional de las Cualificaciones. Es decir, todo ello son tareas que los centros de referencia nacional, que son estos centros públicos de titularidad autonómica y calificación estatal como centro de referencia nacional, pasan a partir del 1 de enero de 2021 a depender directamente del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En el resto mantenemos nuestras competencias desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social y, bueno, tendremos que recorrer el camino, por supuesto, de una excelente cooperación y coordinación para que esta distribución competencial no solo no afecte al sistema, sino que lo que haga sea, digamos, enriquecerlo y pueda tener, bueno, pues una aportación de valor añadido. Todo ello nosotros lo desempeñamos en un marco que para el SEPE y para el Ministerio de Trabajo y Economía Social es imprescindible, que es el marco de la Unión Europea. Es decir, la dimensión europea la tenemos plenamente incorporada. Recientemente sabéis que se ha aprobado la declaración de Osnabrück en la reunión de directores y directoras generales de formación profesional para el empleo de la Unión Europea, en unas sesiones celebradas la semana pasada, donde hemos tenido la ocasión también de participar junto al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es una declaración muy importante que marca los principales hitos y los principales retos del conjunto de los países de nuestro entorno en materia de formación profesional. Para nosotros la dimensión europea es esencialísima, forma parte de nuestro núcleo central y es como nos planteamos, digamos, todo el desarrollo de la implantación de los sistemas de formación profesional para el empleo. Y ahora mismo estamos abordando unos retos de una magnitud que verdaderamente son impresionantes. Comentaba yo ayer mismo con el director gerente de Fundae que este año, que a nivel de convocatorias estatales dirigidas a personas ocupadas, vamos a conseguir por fin incorporar el sistema de justificación a través de módulos de costes, de costes de las acciones formativas,
pues a través de un informe muy importante y muy interesante que ha desarrollado la Fundae en contraste con los centros de referencia nacional y con vuestras convocatorias autonómicas, con otros vectores, pues este sistema de simplificación, de justificación por módulos que realmente descarga de una tarea administrativa, por un lado a las entidades formativas, pero también al propio sistema, al propio SEPE y a la propia Fundae, es decir, es positivo para todos, y da muchos más márgenes de flexibilidad, pues ahora mismo, dentro de poco ya estaremos hablando de nuevos vectores en los que tendremos que idear parámetros diferentes para medir el coste de la actividad formativa, teniendo en cuenta que hasta ahora nuestros parámetros son coste hora alumno, digamos, o alumna, cuando verdaderamente con toda la incorporación de herramientas como el aula virtual o como otro tipo de herramientas de impartición de la formación y de compartición de la formación que tienen que ver con la realidad virtual, que tienen que ver con el cloud learning, que tienen que ver con todos los nuevos retos, pues sin duda nos llevará a definir un nuevo paradigma. O sea, que estamos en un constante, cuando alcanzamos una meta ya estamos pensando en la siguiente, porque verdaderamente es lo que se requiere, bueno, todo este proceso de transformación en el que estamos. También estamos fortaleciendo todos los vínculos con las comisiones paritarias sectoriales estatales, con el Observatorio de las Ocupaciones. Sabéis que son las organizaciones que forman parte de la negociación colectiva sectorial estatal y que definen las especialidades formativas que son necesarias en cada uno de sus sectores. Y en ese sentido, pues esa es otra de las grandes líneas de desarrollo que tenemos en las convocatorias. Y le voy a pasar a Antonio la palabra mientras bebo un poquito de agua, ¿vale? Dale, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Pues hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este encuentro de PIMEC. Y bueno, quería empezar dando algunos datos de carácter general, ¿no? Fundae, que es una entidad colaboradora del Servicio Público de Empleo Estatal, gestiona 4,5 millones de formaciones de personas trabajadoras en formación de empresa y tiene previsto la formación a lo largo de entre el 20 y el 21 de 1,5 millones de trabajadores. Con respecto a la formación en el ámbito de Cataluña, hay 51.000 empresas que han hecho, 51.868 empresas que se han bonificado la formación con 114 millones y con 969.000 participantes. Con respecto a la formación subvencionada, tenemos 33.140 formados. Vamos a ver, por ir directamente un poco a contaros el final, haceros spoiler de la serie y contaros cuáles son los problemas del sistema y los que tenemos que apuntalar en el próximo año. Como decía Inma Estibil, el proceso de transformación tecnológica, y apuntaba también Maru, no puede ir, tiene que ir acompañado como eje central de la formación de las personas trabajadoras y de los trabajadores. Como os decía, empiezo por el final, ¿vale? Os hago spoiler, os cuento el final de la serie y luego vemos cómo vamos atacando esta situación. Mirad, hay un diferencial territorial muy importante en la formación profesional en el empleo. No estamos llegando a según qué territorios y puede haber divergencias dentro de una misma comunidad autónoma en territorios con formación cero o con grado de penetración de hasta el 39%. En el ámbito del Estado, por hacer una comparativa, Cataluña tiene un índice de formación del 39%, mientras que, por ejemplo, Ceuta y Melilla tienen una formación del 18%. El modelo, por tanto, no puede ser basado en la diferencia territorial importante. Luego tenemos otro problema también que tenemos que abordar entre todos y es la parte de la PYME. Cómo llegar a la PYME y cómo llegar al trabajador autónomo. Este es un gran reto que tenemos que pensar, repensar y actualizar entre todos en el sentido de que el trabajador autónomo, por su propia idiosincrasia o la PYME,
dentro de las jornadas de 16 horas, 18 que pueden estar llevando a cabo, pues claro, plantear una formación, un proceso de transformación digital en los procesos que tenemos ahora montados, que es una formación clásica con un aula, con un... no les llega, ¿no? Y ese es otro tema que también tenemos que para acabar con el final de la serie y contaros ya otro de los problemones que tenemos que solucionar entre todos, pues tenemos la parte de los sectores productivos. Es decir, no llegamos a todos los sectores productivos. Y esto es muy importante porque el papel de centros yo creo que va a estar muy vehiculado en cuanto a la formación de trabajadores sectorizada. Pues en administración y gestión sí tenemos un índice de formación del 27% de los planes, pero por ejemplo en marítimo-pesquera no tenemos nada de formación, en villa y cerámica tenemos un 0,01%, en textil y confección el 0,1%, es decir, tenemos a gran parte de las personas trabajadoras sin formar. Y esto anudado a la articulación del derecho de formación, es decir, cómo se articula de una manera no laxa la formación de los trabajadores y de las empresas, pues sería un poco, y el de proceso, por supuesto, de transformación digital en el que andamos inmersos y que habéis hecho referencia, tanto Maru, su directora general de políticas activas, como Ima Estivil al principio de vuestra locución, nos debe hacer reflexionar sobre todo el modelo. El modelo, en principio, la parte que comentaba Maru al principio, tiene que hacerse previsible. ¿Y cómo se hace previsible? Haciendo una buena detección de necesidades de formación. Este sería uno de los cimientos, junto con un cálculo de coste real, de módulo, que haría el cimiento de una formación adecuada y pertinente para el sistema productivo. Tenemos un problema importante en cuanto a qué hay que formar y dar satisfacción al sistema productivo. Lo que no puede ser es que tengamos, por ejemplo, una necesidad de formadores en 5G y no estuviera prevista. Hemos hecho una actividad reciente con alguna comunidad autónoma de formadores en 5G, pero que eso no estuviera previsto. Sobre cloud, sabemos que va a haber una demanda de cloud privado y público el año que viene de formación importante que no está prevista. Es decir, tenemos que tener un sistema de detección de necesidades de formación adecuado y pertinente al sistema productivo y que sea satisfactorio para todas las partes. La detección de necesidades de formación tiene que estar anudada también, como os comentaba Maru al principio, a la negociación colectiva, a la participación de los agentes sociales y patronales y de los centros de referencia nacional, así como la información del sector al que pertenecéis, es decir, del propio sector de formación. ¿Qué necesidades se detectan? Esto tiene que avanzar hacia un sistema de inteligencia artificial combinado con el expertise de todos los grupos que antes he citado para que nos dé una detección de necesidades de formación adecuada. El Observatorio Permanente de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal tiene un trabajo muy meritorio que está sirviendo en cierto modo de base a todo este tema. En el proceso de transformación digital tenemos que celebrar que la estructura paritaria sectorial de Economía e Industria Digital está trabajando ya intensamente y con un pronto producto final sobre las necesidades de formación, de transformación digital de las transversales. Insisto en que luego tenemos que aterrizar la necesidad de formación y de transformación digital en los sectores. Y esto sería un punto bastante importante. Con respecto a los actores, y yo creo que es muy importante el que repensemos la figura de los actores dentro del espacio de formación, quería hacer referencia al espacio Digitalízate del SEPE y el Fundae, está en nuestras hojas web. Es un espacio de colaboración público-privada en el que las mayores empresas tecnológicas han puesto cursos y recursos de formación gratuitas. Esto está funcionando. ¿Esto cómo se articula? En principio es un convenio por responsabilidad social corporativa en el que estas empresas, las grandes empresas tecnológicas,
están poniendo cursos y recursos de formación. Ahora estamos articulando la colaboración público-pública, es decir, aquellos órganos de la Administración General del Estado y de otras administraciones que tengan recursos de formación. Y conecto un poco con vuestro área de interés, que es la formación privada. Tenemos que repensar el papel en el sentido de, primero, los instrumentos jurídicos en los que estamos trabajando de gasto. Es decir, nosotros actualmente tenemos prácticamente dos instrumentos jurídicos, que es la bonificación y la subvención, que limitan mucho vuestra actividad, la actividad de los centros de formación en el sistema. Tenemos que repensar el sistema de concierto, propugnar nosotros como actividad de comunicación o técnica del SEPE, estamos trabajando junto con SEPE para ver cómo el sistema de conciertos en sectores estratégicos se articula, cómo vemos el sistema de convenios público-públicos, también reformular la parte de la actuación, diferenciando la formación de gran empresa y de pequeña empresa, y articular todos los actores. Como decía Inma y Maru al principio, tenemos que hacer confluir a todos los actores ordenando los roles. Los Rolex, ojalá tuviéramos Rolex. Ordenando los Rolex. Ordenando los Rolex. No, ordenando los roles de todos. Tiene que confluir la parte de... ¿Ha quedado bien? Ordenar los roles. Bueno, es complicado. No teniendo ninguno es complicado ordenar los roles, pero bueno. La parte de gran empresa tenemos que articular más actores. ¿Por qué? Porque entre todos los que están ahora con el marco legal no llegamos a la gestión rápida e inmediata que se nos avecina. La gran empresa tiene que aparecer en escena junto con los centros, junto con en la parte de organización, como tractora de la formación. La gran empresa, junto con vuestra actuación, tiene que actuar. La parte de centros tiene que ser mucho más sectorizada, una formación más especializada, menos transversal y haciéndonos previsibles a las administraciones, si me explico. Lo que no puede ser es que yo a un centro le obligue o le obliguemos a comprar un equipamiento de salvamento marítimo que cuesta 1 millón de euros para luego concederle una subvención de 6.000 euros al año. Es decir, las administraciones tenemos que hacernos también previsibles en cuanto a qué necesidades tenemos y cómo las vamos a superar. Esto, el sistema de concierto, yo creo que también puede ser bastante interesante. La parte pública, las universidades tienen que estar conectadas ¿en qué parte? Pues lógicamente la gestión administrativa no, ni en la captación de alumnos, pero pueden ser tener dotaciones, equipamientos que puedan poner a disposición de centros, o bien la parte de evaluación o la parte de calidad u otras partes de la formación. Tenemos que hacer un proceso de repensar todo el sistema de formación y de sus actores. Como os digo, la parte de ordenación del gasto es muy necesaria. Tenemos que hacernos previsibles para vosotros y tenemos que hacer un esfuerzo por hacer un eje de atracción de todos los actores, la formación de trabajadores en este caso. En ese sentido voy a interrumpir un momentito, Antonio, y me gustaría profundizar, 5 minutos en relación a qué estamos poniendo en marcha para conseguir los objetivos que acaba de definir Antonio. Es decir, a mí me gusta decirlo así en un lenguaje sencillo, nosotros a lo que queremos llegar es a tener un menú variado de instrumentos jurídicos, es decir, no somos partidarios ni de quienes mantienen que frente a la subvención la única alternativa es la licitación o el concurso frente al... No, nosotros lo que hemos visto y nuestra experiencia nos indica y el análisis comparado de los diferentes modelos de gestión es que lo que tenemos es que tener una panoplia de instrumentos jurídicos para poder utilizar y poder ir adaptando el sistema. Para ello tenemos que reformar la Ley 30. Como sabéis, la Ley 30 de 2015 es la ley que regula el sistema de formación profesional para el empleo y hoy solamente contempla una línea que es la concurrencia competitiva, pero sin más. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo con la concurrencia competitiva, pero también creemos que hay otras fórmulas
con entidades de probada y de reconocida experiencia y de interés y de carácter estratégico, con otro tipo de instituciones con quienes se pueden abordar pues otros instrumentos jurídicos que van desde el concierto hasta el convenio, hasta, en fin, todos los instrumentos jurídicos, además de la subvención, además de la contratación y de la licitación, además de las bonificaciones. Es decir, lo que hay es que abrir y disponer de todas las herramientas desde el plano jurídico que hoy nos ofrece nuestra legislación con las modificaciones que sean necesarias. Pero es que además nosotros necesitamos flexibilizar y tenemos una gran oportunidad en relación a los fondos de recuperación de la Unión Europea, que como habréis escuchado hablar de manera intensa del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de todos los fondos del Fondo de Recuperación Europea que van a conformar en el año 21, 22 y 23 un gran reto para todas y para todos, y nosotros a vuestro sector especialmente queremos hacerle un llamamiento para estar preparados, para poder participar activamente de estos fondos de financiación en lo que tiene que ver con la formación profesional para el empleo y con una serie de instrumentos que también a nivel normativo y con esa flexibilización de la que hablaba el presidente del Gobierno en las reuniones recientes, tanto con los presidentes autonómicos como con los interlocutores sociales, para que, digamos, el procedimiento administrativo tenga esos márgenes de flexibilidad que nos haga capaces de digerir y aplicar bien y adecuadamente el Fondo de Recuperación Europeo. Es ahora mismo nuestra gran obsesión y nuestro gran faro, y en ese sentido pues queremos contar con vuestro sector, que es clave para ello. Yo comentaba esta mañana mismo con el director general en otra conversación, claro, el gran reto que tenemos en este momento y el gran nicho de empleo que supone en este momento y cómo deberíamos estar ya todos trabajando para tener formadores en competencias digitales. Porque, claro, el volumen de gestión de la formación en competencias digitales con el salto de transformación que tenemos que dar en los próximos 3 años y muy particularmente ya en este año 21, nos hace que sin duda tengamos que estar, y ya os lanzo, aunque seguro que estáis ya en ello, pero os lanzo también el reto de participar en todo el proceso realmente de formación de formadores en competencias digitales. En algunos casos, a través de la formación de personas docentes que ya tienen la competencia docente y necesitan adquirir o perfeccionar la competencia digital, y en otros casos de personas muy altamente cualificadas en competencias digitales y que lo que hay es que dotarles de herramientas de competencia docente, de manera que se haga un reciclaje, digamos, y puedan estar, porque sin ninguna duda va a haber ahí un nicho clarísimo, además de oportunidad de empleo y además de reto, ¿no? De reto para llegar a toda la dimensión de transformación digital. Tened en cuenta que el 40% de los programas presentados al Fondo de Recuperación Europea incluyen digitalización. Es decir, que el reto es, y los programas del REACT-EU que gestionarán las comunidades autónomas exactamente igual, porque también forman parte del Fondo de Recuperación Europea, ¿no? Unos en la línea Next Generation, como es la parte que estamos trabajando nosotros, y otros que es la parte de las comunidades autónomas en el REACT-EU. En definitiva, que tenemos un reto en el muy corto plazo y en el medio plazo, por supuesto. Nosotros hemos trabajado bastante para que el sector de entidades formativas, digamos, para ayudar a reflotar el sector de entidades formativas, porque la verdad es que nos encontramos con un panorama bastante desolador en su momento, ¿no? Y hemos ido flexibilizando a través de las órdenes de bases reguladoras, a través de las resoluciones de flexibilización, por ejemplo, en pleno estado de alarma y cuando la pandemia impactó en la suspensión de la actividad formativa, teniendo una capacidad de adaptación en nuestras convocatorias para cambiar inmediatamente las modalidades de impartición, aquellas actividades que se habían programado en presencial se pudieran reprogramar y se pudiera incorporar en el aula virtual, en fin, una capacidad de adaptación que creemos que es muy necesaria y muy importante, pero ahora mismo nuestra reforma pasa por una reforma normativa
que nos permita dar respuesta a todo lo que estaba comentando Antonio de Luis. Es decir, que nos permita tener instrumentos jurídicos diversos, que nos permita incorporar a todas las entidades formativas que tienen capacidades para hacerlo y aquellas que todavía no están con nosotros y que tienen muchas capacidades, identificando muy bien el rol de cada uno de los actores, que esta es una de las claves. Muchas veces estamos todos intentando hacer lo mismo cuando no tenemos esa capacidad y, sin embargo, hay otros espacios que están quedando sin cubrir. Entonces, hay que ir buscando roles y actores y definición de funciones y de espacios, porque al final esto lo que hace es retroalimentar y mejorar muchísimo el conjunto del sistema. Y espacio hay para todos. Al contrario, lo que necesitamos son aún más actores. Y luego necesitamos desarrollar en el procedimiento administrativo, necesitamos desarrollar esa previsibilidad de la que hablaba Antonio, pero a través de instrumentos que nos permitan, por ejemplo, tener una oferta abierta y permanente formativa. No puede ser, teníamos ocasión de comentarlo el otro día, no puede ser que hagamos un buen proceso de orientación, un buen proceso de acompañamiento a personas desempleadas o a personas ocupadas o a personas en transiciones laborales y que, sin embargo, una vez identificada su necesidad formativa, no pueda acceder a una oferta en ese momento y tenga que esperar a que se programe, pues en algunos casos a los 7 meses, a los 8 meses, a los 12 meses, por ejemplo. Esto es por ejemplo, va a salir muy próximamente una orden ministerial para dar cobertura a la formación de las personas trabajadoras en ERTE. Antes comentaba Antonio la gran dificultad que tenemos las personas trabajadoras para la formación, que suele ser de tiempos, suele ser de tiempo, de encontrar el tiempo en la jornada y la accesibilidad a esa formación. Pero bueno, pues la situación de ERTE lamentablemente viene provocada por la pandemia, es una respuesta de protección social y de escudo social, pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque ahí, pues a falta de otras cosas, lo que se tiene es tiempo y por tanto es una oportunidad para la formación. Y como sabemos, los ERTE como instrumento han venido para quedarse, como suele decir nuestra ministra, porque así es, y porque se ha demostrado un elemento de flexibilidad interna muy potente y, por tanto, hay que ir pensando en que ofrecer formación durante esos periodos es muy oportuno, porque ahí conjugamos esas dificultades que normalmente nos encontramos, ¿no?, de tiempos, de jornada y demás, y sin embargo en este caso será muy oportuno. O, como os decía, el ir alineando las programaciones plurianuales. Una programación plurianual, además de permitir y de contribuir de manera decidida a la planificación estratégica de hacia dónde queremos ir y cuáles son los hitos que marcamos y cuáles son los retos que tenemos, de manera que demos una respuesta a las necesidades formativas del presente y del corto y medio plazo, pues el tener esa oferta formativa con carácter plurianual permite a las entidades formativas tener una cierta seguridad y también poder realizar otro tipo de inversiones. O, por ejemplo, sabemos que aun a pesar de ello, hay entidades formativas que no van a llegar por sí mismas a la elaboración de contenidos formativos de plataformas digitales que son muy costosos. Pues vamos a poner en marcha, por un lado, una plataforma pública y, por otro lado, un proceso de contratación pública en unos meses para la elaboración de contenidos formativos que luego pongamos a disposición. Es decir, contenidos formativos que pondremos luego a disposición de todas aquellas de nuestras convocatorias y también de todas las entidades formativas que quieran tirar de ello, porque tenemos algunas experiencias de las que hemos aprendido mucho. En finales del 18 pusimos en marcha la primera gran convocatoria TIC de competencias digitales con un esfuerzo enorme en dando de alta en el catálogo de especialidades formativas, fijaos, más de 600 nuevas especialidades formativas en competencias digitales. Publicamos la convocatoria y después de todo este enorme esfuerzo de muchas personas y de las paritarias sectoriales, pues nos encontramos con que las solicitudes, en un 50% de ellas,
se concentraron en 37 especialidades formativas. Claro, no nos podemos permitir prolongar esta situación, y por eso para nosotros es tan importante facilitar a las entidades formativas el que puedan dotarse de herramientas, de equipamientos, de capacidades, en definitiva, para poder dar esa respuesta diversificando la oferta formativa. Y como somos conscientes que con todo y con ello no llegaremos al conjunto de especialidades formativas necesarias, pues también combinarlo con la incorporación de nuevos actores, que o bien por su especialización o bien por su carácter transversal y su posibilidad de aportar otros ejes en la gestión de la formación, pues pueden ser también muy interesantes, como por ejemplo comentaba antes Antonio, la cooperación desde las universidades públicas, la cooperación de escuelas de negocio, la cooperación de otros agentes que tradicionalmente han estado excluidos de las convocatorias de formación y de la gestión de la formación y de la propia formación programada, pero que sin embargo pueden constituir auténticas alianzas, muchas también con las propias entidades formativas. Es decir, que esa es una estrategia también de generar sinergias en la que creemos que también hay un papel que abrir. Y bueno, ahora no nos vamos a ocupar demasiado más tiempo, que si no, no vamos a dejar espacio para las preguntas y para vuestra participación, pero lo que sí queríamos sobre todo era compartir esa línea, esa hoja de ruta en la que estamos trabajando, por supuesto escucharos y luego finalmente invitaros también dentro de lo que son convocatorias estatales y sabiendo que hay que cumplir el requisito de la estatalidad, pero que podéis hacerlo a través de determinadas alianzas también, a la participación en su caso en las convocatorias estatales, que ya os digo, las más próximas por publicar son las dirigidas a personas trabajadoras ocupadas del sector del turismo y la de transformación digital. Naturalmente, estas convocatorias hoy por hoy están sujetas a la Ley 30 en su configuración actual, al Real Decreto 694 y a la Orden Ministerial 368/2019, y luego la propia regulación que las bases de la convocatoria incorporen, y que, como os decía, por primera vez en convocatorias estatales vamos a incorporar la justificación por módulos, que creemos que es un avance muy significativo, así como desde luego la utilización de herramientas como aula virtual. Sabemos que por desgracia todavía no podemos hablar de tener superada la pandemia y por tanto, si siempre es importante el contar con instrumentos de digitalización y de posibilidades de impartición de aula virtual, bueno, para el año 21 va a ser imprescindible aún, ¿no? En cualquier caso. Por tanto, bueno, nada, pues hacer ese llamamiento y agradeceros la oportunidad de poder compartir esta tarde, y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, aclaración de dudas, reflexiones o lo que consideréis. Si os parece, empiezo yo con una pregunta, que me queda poco tiempo. Aprovechando que estáis aquí, agradeciéndoos muchísimo vuestras explicaciones. ¿Tenéis alguna planificación, cronograma de cómo va a evolucionar esta modificación a nivel legal, flexibilización? Concretamente, estas dos convocatorias que has comentado, Maru, ¿sabéis más o menos qué previsión hay de que salgan? ¿Sea 15 días, un mes, 2 meses? Para que la gente del sector se pueda empezar a poner las pilas y a adaptarse a estos nuevos cambios, ¿no? Porque el cambio de la Ley 30/15, pues ya hace meses que se sabe que es necesaria, pero claro, es muy diferente para el sector que esto suceda dentro de 3 meses a dentro de un año, porque lo importante para el sector es poder hacer una mínima planificación, tener una base estratégica, ¿no? Y cuando hay cambios legales tan importantes como estos, que considero que son imprescindibles, o sea, estoy totalmente de acuerdo, también generan esta inseguridad, ¿no? De decir, vamos a definir las funciones de los diferentes agentes. Vale, genial, pero yo soy un centro de formación ocupacional y digo, ¡oh!
A ver, ¿Y yo cómo quedo, no? ¿Y yo cómo quedo? ¿no? Claro. Un poco, pues, eso, si tenéis una previsión de cronograma, en la corto quizás con estas dos convocatorias que has comentado, en la medio o en la largo, ¿cómo lo veis vosotros, no? Sí, mira, sí, está muy bien lo que planteas. Mira, en el cortísimo tenemos estas dos convocatorias que, bueno, nosotros las queremos sacar antes de finalizar el año. Vamos un poco ajustados porque las estamos cerrando con interlocutores sociales también, pero vamos, entre el mes de diciembre y enero tenemos las convocatorias. O sea, estas dos convocatorias sin ninguna duda. Luego, la reforma de la Ley 30 la necesitamos tener en el año 2021, es decir, que en el año 2021 va a estar en marcha y finalizada la reforma de la Ley 30. A ver, con el debate parlamentario que supone la reforma y la modificación de una ley, no me atrevo a deciros en un mes concreto porque, lógicamente, ahí hay... Pero a nosotros nos gustaría que para el primer semestre de 2021 todo el proceso de reformas normativas lo tuviéramos culminado. Pero ahí quiero tener un poco la prudencia de que sabéis que no depende exclusivamente de nosotros, digamos. El impulso está claro, el compromiso está claro, pero lógicamente pues ahí intervienen muchos otros actores, ¿no? Y eso debemos tenerlo en cuenta. Pero que también en paralelo a todo esto, nosotros tenemos que tener en el primer semestre, queremos tener en el primer semestre la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024, que incorporará todas las líneas de las políticas activas de empleo y también aquellos programas que luego desarrollarán las propias comunidades autónomas como administraciones competentes en la materia, incluida la formación profesional para el empleo en el ámbito de competencia laboral. Y para todo ello es para lo que hay que estar preparados. Y a ello le tenemos que sumar aquellas iniciativas que formen parte del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que a su vez formen parte del Fondo de Recuperación Europeo. Y ahí es donde os digo que hay un gran reto en adquisición y en formación en competencias digitales. Y desde luego yo, si tuviera la responsabilidad de un centro de formación, tengo la responsabilidad que como política pública, y por eso me obsesiona, pero desde luego si tuviera la responsabilidad de un centro de formación, estaría ya trabajando en toda la línea de las competencias digitales, porque sin ninguna duda es un espacio de oportunidad y de necesidad, diría yo, en todos los vectores y en todos los sentidos, tanto de personas formadoras como de contenidos, de plataformas, es decir, de todos los instrumentos y las herramientas para ello. O sea que eso, digamos, la hoja de ruta y las previsiones son estas. Tenemos otras iniciativas también muy importantes que nos comentaba antes Antonio de Luis en relación al acercamiento de la formación a la PYME. Es nuestro gran reto y la microempresa nos parece que es la asignatura pendiente, claramente. Estamos trabajando mucho también con la formación hacia personas trabajadoras autónomas y la economía social, que son otros dos grandes espacios de trabajo en esta materia, en materia de competencias digitales. Y bueno, pues ese es un poco, digamos, dentro del cronograma, todo esto lo tenemos para el año 2021, con acciones también piloto de formación en micropymes, con algunas iniciativas muy, muy interesantes que os iremos presentando. Y bueno, creo que esto os puede dar una idea de por dónde vienen, bueno, pues las nuevas líneas de trabajo. Muchísimas gracias, de verdad, por toda la información y por aclarecer un poco los tiempos. Muchas gracias. Silvia, cuando quieras, sí, puedes seguir. Muy bien, pues muchas gracias también. Simplemente hacer un pequeño apunte sobre lo que se ha dicho, en el sentido de que estamos totalmente de acuerdo en que necesitamos adaptar la oferta formativa al sistema productivo con un sistema de detección de necesidades, como bien se decía, puesto que el vector empresarial, y esto desde PYMEC pues lo venimos diciendo desde hace muchísimos años,
es imprescindible conocer cuáles son sus necesidades actuales y futuras para poder adaptar la oferta formativa al mercado de trabajo, ¿no? Y realmente pues, ir hacia un mercado mucho más competitivo y poder adaptar la cualificación y la formación competencial de las personas hacia estas necesidades. Bueno, tenemos varias preguntas, he intentado un poco agruparlas, pero yo también haré como Inma. Yo tenía una primera que sí que me gustaría también plantearos. Intentaremos que tenemos media hora, bueno, 34 minutos para ser exactos. Pienso bueno, que podremos, como las he tratado de agrupar, pienso que podremos plantearlas, si no todas, prácticamente todas las que se han formulado hasta este momento. En primer lugar, y en relación al traspaso de las competencias, que fue algo que encontramos, bueno, nos lo encontramos en el BOE de la estructura de gobierno directamente, y donde se indicaba pues, que corresponde al Ministerio de Educación la competencia sobre la formación profesional para el empleo, y sobre el cual, pues, bueno, como sabéis, y también he expresado varias veces, desde PIMEC pensamos que la formación profesional debe estar lo más próxima posible al ámbito laboral y empresarial, y quizás pues, no tanto al educativo y académico puramente. Pero bueno, sin embargo, se ha tomado esta decisión con el objetivo de que la formación profesional esté integrada bajo un mismo paraguas, y por lo que, pues, bueno, por lo que sabemos y lo que también hoy aquí se ha comentado, de momento se ha hecho un traspaso, podríamos decir, intermedio, puesto que se han pasado los certificados de profesionalidad, que es una gran parte, también la acreditación de competencias y los centros de referencia nacional. Y mi pregunta sería si esto se quedará aquí o la previsión es que pase en el resto de competencias en materia de formación profesional para el empleo a la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación. Un poco, ¿qué hoja de ruta hay? Sí, bueno, no, estas son las competencias que se han traspasado, son las que figuran en los decretos de estructura y, por tanto, son las que definen claramente los ámbitos de intervención de cada una de las administraciones. Con una particularidad, que es la siguiente. Claro, el Sistema Nacional de Empleo quiere decir que hay administraciones competentes desde el ámbito laboral y desde el ámbito del empleo que van a mantener sus competencias plenas de gestión. De hecho, la mayor parte en todo el Estado mantienen las competencias en el ámbito de los servicios públicos de empleo autonómicos. Es decir, que incluso competencias que han pasado, como la de certificados de profesionalidad, como decías, al Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el ámbito de gestión de las administraciones competentes y en la capacidad de autoorganización de cada una de las comunidades autónomas, se van a mantener en la inmensa mayoría de los casos. En un par de comunidades autónomas puede que pase la educación, pero en la mayoría de los casos se van a mantener en el Servicio Público Autonómico de Empleo, en las consejerías de trabajo, en las consejerías de empleo, y por tanto se va a dar la particularidad que van, siendo las administraciones competentes en materia de trabajo y empleo, sin embargo, una parte de la distribución de fondos venga desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En ese sentido, lo que hay es una convergencia, digamos, en la organización de la gobernanza del propio sistema. Pero sí, las competencias ya están definidas en cada uno de los ámbitos y esas son en las que estamos trabajando. Nosotros insistimos hasta el 31 de diciembre, seguimos ejecutando, digamos, y dirigiendo y coordinando aquellos ámbitos que pasarán a ser del Ministerio de Educación y Formación Profesional a partir del 1 de enero con ejercicio pleno, que son los 3 que os hemos señalado, junto a las cuestiones de ordenación del Sistema Nacional de Cualificaciones. Entonces, en ese sentido, decir que no, que nos costó delimitar ambos ámbitos, pero están delimitados y están plasmados tanto en el Real Decreto 498/2020 como en el 499/2020, donde definen las estructuras y las funciones y las 3 funciones del SEPE que pasaron al Ministerio de Educación, que son la Formación Profesional, que son las 3 a las que hacíamos antes referencia. Los certificados de profesionalidad, la acreditación de competencias y la coordinación de los centros de referencia nacional. Muy bien. Y esto
Bueno, vincularía con otra pregunta que nos han formulado, que es la de que cómo se va a repartir el presupuesto de conferencia sectorial en 2021. Entiendo que hace referencia a la cuota de formación y qué parte irá vía conferencia sectorial para el empleo y cuál irá vía conferencia sectorial de educación. Bueno, ahí la parte que va a una vía y otra es el acuerdo que tenemos en términos de distribución de presupuestos entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que gestionará el 53% de los fondos de la formación profesional para el empleo, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional el 47%. Esa es la distribución que hay en cuanto a los fondos, y luego dentro de ello, pues claro, hay una parte de fondos que tienen que ver con estas convocatorias de carácter estatal y luego una parte de fondos muy importantes de distribución en conferencia sectorial a las comunidades autónomas, que ahí es de donde habrá una parte de distribución a las comunidades autónomas que vengan del Ministerio de Trabajo y Economía Social, del SEPE, y habrá otra parte importante de distribución de fondos a las comunidades autónomas desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional para formación profesional para el empleo. Y que irán, lógicamente, a las estructuras competentes en cada comunidad autónoma. En este caso, a los servicios públicos de empleo autonómico. Perfecto, perfecto, entendido. Por otro lado, también tenemos varias cuestiones referidas a la reforma de la Ley 30, de la Ley 30/2015. Si os parece, os leo un poco qué es lo que se ha comentado al respecto. Bueno, primeramente, si tenéis calendario. Después también está el tema de que quedó pendiente el tema de la inclusión de las personas autónomas en las bonificaciones, si está previsto en la reforma, algo habéis comentado también al respecto. En este mismo punto y sobre la necesidad de flexibilizar el sistema, también nos hacen referencia a la limitación de la subcontratación. Perdón, es que está en catalán y estoy traduciendo al mismo tiempo. Sí. Sobre la subcontratación referida a los centros de formación que no pueden trabajar con otras entidades, han de hacerlo exclusivamente con, entiendo por lo que dicen aquí, pues únicamente con profesionales docentes, y esto pues no les permite una colaboración más allá, ¿no? Es decir, con otras entidades como podrían ser también entidades locales, ayuntamientos. Después también hay otro tema que se refiere al pago de las subvenciones, a este 60-40 y, bueno, y lo que pues esto confiere, ¿no? En cuanto a un perjuicio a las entidades que colaboran mediante subvención y hasta qué punto pues, se podría llegar a pensar en un 90-10 y que cada comunidad autónoma y en función de la programación pues, pudiera hacer las consideraciones correspondientes al respecto, ¿no? Pero que no lo limitáramos desde la propia ley. Esta es la reflexión que tenemos aquí. Por otro lado, también un par más ya las añado. Se plantean también actualizaciones sobre los contenidos de los TPs, también nos preguntan. Y una que añado yo es sobre el tema de los cambios o cómo concretaríais esta reforma para mejorar la participación de las pequeñas y microempresas. Damnificada. Empiezo con lo de autónomos. Vale, fenomenal. Pues en principio hago referencia a la cuestión sobre autónomos. En la actualidad, desde Fundae, en una línea de transferencia con las asociaciones de autónomos y economía social, están trabajando en el diseño del modelo, es decir, cómo acercar la formación al trabajador autónomo. Están en este proyecto las 3 organizaciones intersectoriales de autónomos, es decir, ATA, UPTA y WATAE, y tenemos que esperar un poco a ver cómo ellos, a través de esos estudios, dan pie a la modelización, es decir, la idiosincrasia especial del autónomo, cómo se cuadra. Sabéis, por otro lado, que también había ahí un tema de gestión del fondo o del trabajo autónomo que está en relación con cómo se modeliza, es decir, cuál es el modelo que propongan estas organizaciones con respecto a lo mismo.
Vale, pues yo voy a intentar dar respuesta. Bueno, decir que efectivamente sobre la reforma de la Ley 30 ya comentaba antes, ante la pregunta de Inma, un poco el calendario que tenemos previsto, siempre con esa cautela que no está todo en nuestro ámbito, sino que lógicamente esta reforma también tiene que venir avalada como es natural por las Cortes Generales, pero deciros que sí queremos hacerla en el 21. Por supuesto que incorporaremos la línea derivada de la formación de las personas trabajadoras autónomas, que sabéis que ya siempre han estado incorporadas dentro de las convocatorias generales, pero no como una convocatoria específica para personas trabajadoras autónomas, y ahora ya sí, ya llevan más de un año cotizando las personas autónomas a la formación profesional y, por tanto, pues como os comentaba Antonio, se está ahora mismo en el proceso de diseño del, digamos, del modelo de gestión, que parece obvio que no podría ser el modelo de gestión de una bonificación en el caso de autónomos, porque no tendría ningún sentido ni ningún recorrido, sino que más bien iría pues, en un modelo de oferta. Otra cosa es que ya veamos cuál es el modelo que finalmente de oferta se plantea. En el tema de la limitación a la subcontratación, pues recientemente hemos tenido una sentencia que precisamente lo que nos dice es que, pues que efectivamente que es correcto y adecuado el límite de la persona física y no el de la persona jurídica, que es lo que se había cuestionado. Y a mí aquí me gustaría dar un enfoque un poco diferente al que se suele hacer tradicionalmente, y es que, en mi opinión, no se debería, vamos, cada uno legítimamente hace sus propuestas, pero yo creo que aquí no se trataría tanto de hacer una cadena de subcontratación y subcontratación de la subcontratación, que al final no lleva a nada, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, vamos, no añade ningún valor. Yo creo que lo que añade valor es que, por ejemplo, decíais la posibilidad de concurrir con una entidad local, pero eso es tejer redes y concurrir desde redes. En mi opinión es más esa vía que no la del decir, pero luego subcontrato, yo concurro, pero luego subcontrato esto otro y esto otro. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que es más ir a un modelo que, al igual que existen, digamos, el modelo de agrupaciones de entidades formativas, pues este modelo de agrupaciones de entidades formativas tenga un recorrido mayor, entendiendo, por así decirlo, un modelo de agrupaciones con diferentes actores. Creo que sería más interesante, más acertado, y en esa línea yo sí que creo que caminaremos en una parte de la reforma de la Ley 30. Desde luego la dimensión local para nosotros es esencial, porque creemos mucho en la dimensión local y sabemos que además es desde donde se llega, ¿no? Realmente. Bueno, sobre el pago de las subvenciones, nosotros somos muy partidarios de mejorar los porcentajes de anticipo. Pero aquí os tengo que decir, bueno, que tenemos que dar una batalla y al mismo tiempo hacer una pedagogía muy importante con los ámbitos de Hacienda y demás, que es desde donde suelen las intervenciones generales y demás, desde donde en la propia norma se suele influir para establecer determinados porcentajes. Nosotros somos plenamente conscientes que las entidades no pueden estar financiando al Estado. Es decir, y nos parece además que esto tiene un problema, ¿no? Realmente para las entidades importantes. También es verdad que hay que, en el otro sentido, también hay que tener un grado de compromiso de ejecución muy importante, y en ese sentido creo que estamos en la línea de primar a las entidades que ejecutan, ¿no? Y que ejecutan no entidades, digamos, que pueden recibir fondos públicos y que luego el nivel de ejecución pues es muy escaso, ¿no? Porque esto lastra mucho al conjunto del sector y a la política pública en general. Pero sinceramente creemos que hemos avanzado bastante y que hemos conseguido, aunque nos queda todavía un camino muy importante, cuando decíamos reflotar también la propia, que para nosotros es fundamental y creemos mucho en ella, ¿no? La propia imagen de la formación profesional para el empleo y el valor, y darle valor a la formación profesional para el empleo. Por eso también creemos en que esa conjunción de actores ayuda también mucho a ese valor y a ese valor añadido. Entonces, sí, nosotros lo que os quiero decir con esto, por responder concretamente
es que trataremos de flexibilizar y de aumentar el porcentaje de los pagos, pero que sabemos que no vamos a determinar lo que nosotros decidamos exclusivamente, sino que tenemos que contar con otras partes muy importantes de la administración y que debemos explicar muy bien y hacer muy buena pedagogía acerca del porqué de esta necesidad. Sobre el tema de la actualización de los contenidos de certificados de profesionalidad, bueno, totalmente de acuerdo en que este es un reto. Nosotros en el último año me parece que hemos actualizado en torno a 163 certificados de profesionalidad que próximamente se publicarán ya bajo el paraguas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que se ha llevado adelante el proceso de actualización de los contenidos, pero aquí sí quiero haceros una reflexión porque nosotros la tenemos y es muy profunda en cuanto a que no voy a hablar ya de certificados, que lógicamente ya forma parte en el futuro del ámbito competencial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero desde luego en lo que se refiere a las especialidades formativas del catálogo, especialidades formativas del SEPE, a las no vinculadas a certificados de profesionalidad, nuestro proceso de reflexión y de trabajo y de diseño está en el de la actualización permanente de las especialidades formativas. Y nosotros vamos a dar entrada en el nuevo catálogo y queremos dar entrada en el nuevo catálogo a que desde los actores del Sistema Nacional de Empleo puedan dar de alta sus propias especialidades formativas desde las comunidades autónomas, sobre la base de unos programas formativos comunes que hemos rediseñado y que estamos trabajando con ellos, que también os ofrecemos, porque ya para primeros de año, porque ahora no podemos, pero están dando muy buen resultado. Estamos haciendo talleres, hemos tenido muy recientemente un taller con todos los centros de referencia nacional para la elaboración de los programas formativos, y nosotros todo lo que sea poner a disposición de las entidades formativas también las herramientas para el conocimiento y para compartir todos estos instrumentos de generación de nuevos programas formativos. También podéis contar con nosotros. Ya os decimos, solamente tenemos problemas de agenda, lo demás ningún problema de huecos, de tiempos. Pero bueno, que tenemos equipos técnicos muy potentes en el conocimiento, muy escasos en los medios humanos y los recursos insuficientes, pero puede ser también muy interesante. Es una línea de trabajo con las entidades formativas que yo creo que es muy interesante. Lo hemos empezado, como es lógico, haciendo con los centros de referencia nacional y con las paritarias sectoriales, que es muy importante, pero desde luego estamos encantados de hacerlos con las entidades formativas. Estos talleres de programas formativos creo que tienen un valor muy, muy importante. Bueno, y sobre la participación de la microempresa, sí, ahí fijaos, ahí además, bueno, en todos los ámbitos son bienvenidas vuestras ideas y vuestras propuestas, pero desde luego en cómo llegar a la microempresa es que son imprescindibles. Ahí, cuando digo cómo llegar a la microempresa, es que ahí le tenemos que dar la vuelta por completo. No podemos pensar en el modelo tradicional de formación en una microempresa. Entonces, también tenemos el riesgo, ¿no?, de las incidencias en la formación precisamente en la microempresa y para la microempresa, que a veces les ha traído también algún disgustillo que otro, ¿verdad? Y ahí tenemos que buscar la posibilidad de llevar a la microempresa la formación, es decir, no esperar a que sea la microempresa la que tenga que venir al sistema de formación. Y sobre cómo llevar a la microempresa la formación, además de todas las cuestiones de las herramientas virtuales y demás que ofrecen muchas posibilidades, estamos trabajando en experiencias piloto desde Fundae, muy, muy interesantes, sobre todo con una figura que a nosotros lo que nos parece es que la debemos incorporar y, por supuesto, financiar, que es el tema de las personas tutoras de empresa, que llamamos, ¿no? Al igual que existe en el caso de los contratos para la formación y aprendizaje, que ese es otro capítulo que hemos de abordar también en el 21, su reforma. Pero, o sea, que la tarea que tenemos es impresionante, pero tenemos claro que hay que incorporar, ¿no? Al igual que en las bases reguladoras que antes os hacía referencia de la Orden 368/2019, ya incorporamos
la posibilidad de financiar otro personal de apoyo más allá de los formadores estrictos, o sea, de las personas que imparten la docencia, y que ya sabéis que existe ya esa posibilidad, pues desde luego tenemos que incorporar de manera decidida a los tutores de empresa y la posibilidad de financiar para llevar a la microempresa la formación. Eso es indiscutible. Pero aquí ya os digo que toda iniciativa y propuesta es muy bienvenida porque nos cuesta mucho. Somos muy conscientes de que las circunstancias del tejido productivo hacen difícil esa participación de la microempresa y es esencial, es fundamental y mucho más teniendo en cuenta la composición del tejido productivo, ¿verdad? Entonces ahí que tenéis una enorme experiencia, yo creo que también, pues por supuesto que todas las propuestas son muy bienvenidas. Muy bien, gracias. No, de hecho, bueno, ya tuvimos ocasión de compartir un poco pues, nuestra inquietud en este sentido y las propuestas que en cierto modo nos planteábamos, pero quizás aquí también sería interesante ahondar y analizar exactamente cuáles son los motivos por los cuales la microempresa tiene tan baja participación, ¿no? Más allá de algunas de las cuestiones pues, que son bastante obvias y que habíamos ya compartido y relacionadas con la propia con la propia ley 30/2015, ¿no? Que fue un poco un punto de inflexión y allí empezó a caer mucho más la participación, pero tampoco podríamos decir que antes la participación fuera excelente, ¿no? Con lo cual sí que aquí hay un problema de fondo, que el tema de la tutoría, como proponías, creo que podría ser una buena alternativa, pero sí que pienso que sería importante conocer exactamente cuáles son los motivos, ¿no? Aquí cabría o valdría la pena hacer un análisis en profundidad. Pero bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Continuando un poco con algunas de las cuestiones, nos han llegado varias preguntas relacionadas, bueno, quizá iría directamente dirigida a Fundae. Nos plantean el tema de que en el marco de la formación programada de las empresas, debido a la situación sanitaria, durante este año se ha permitido que la metodología presencial se pueda realizar mediante sistemas síncronos de comunicación. Y lo que se pregunta a las entidades es para 2021 si se podrá seguir utilizando esta metodología de aula virtual y para cuándo se podrá regular la videopresencia o el aula virtual como una metodología específica de impartición con independencia de la situación sanitaria. Pues la pregunta no es para Fundae, es para... Ese es muy bueno, simple, porque la propiedad de la norma y la competencia corresponde a la SGPA, la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo. Pero vamos. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, que afortunadamente. Sí, que estamos trabajando. Sí, a ver, nosotros sí queremos extender el aula virtual, por supuesto, como un instrumento y como una herramienta, digamos, con pandemia y sin pandemia, ¿no? Es algo que a mí no me gusta decir nada positivo porque desde luego esta pandemia positivo no tiene nada. Pero como nos vimos forzados a incorporar de aquella manera las herramientas de aula virtual y demás, pues desde luego lo que parece claro es que esto ya se va a prolongar, ¿no? Que la utilización de aulas virtuales se va a prolongar porque es algo que además está demostrando que tiene un buen impacto y que es una herramienta positiva. Y otra cosa es que tengamos que incorporar efectivamente una metodología. O sea, a mí me preocupa, por ejemplo, mucho ahora, que creo que también ya lo comparto, ¿no? Lo lanzo porque eso es lo bueno de estas interacciones, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, que me ha preocupado siempre, pero ahora quizá mucho más, es que en todo lo que tiene que ver, porque realmente el aula virtual es formación presencial, pese a llamarse aula virtual, ¿no? O sea, el aula virtual se incorpora en la formación presencial. Otra cosa es la formación de e-learning o de teleformación. Bueno, también estamos trabajando en la idea de incluso superar esto ya de las modalidades de impartición presencial y teleformación, porque estamos ya en otra, ¿no? Ya casi todo es mixto, digamos, ¿no? Y debería serlo en cierta medida, porque hay una cuestión que a mí me interesa mucho también compartiros, y es que hay un debate muy interesante ahora mismo sobre ello entre la gente que se dedica a pensar y a estudiar sobre las metodologías de
de impartición y la calidad de la formación es cómo incorporar, y creo que ese es un eje fundamental, es cómo incorporar en todas las actuaciones de formación que no incluyen la presencialidad física, digamos, para entendernos, que no incluyen la presencialidad física, todos los componentes del aprendizaje de las habilidades y de las soft skills que no están incorporadas como tales en todos los procesos metodológicos, tanto del e-learning como de las herramientas virtuales en la formación presencial. Y me parece que este es un reto que es, es uno de los retos más importantes, es decir, junto a los contenidos técnicos, cómo incorporar todo el aprendizaje de los procesos de las soft skills que podemos tener el riesgo de, si no hacemos esa incorporación metodológica, que no es sencilla, pero que es muy innovadora, podemos tener el riesgo de perder esa parte tan importante de unas competencias que sabéis que son hoy por hoy las que más puntúan casi o que se convierten en requisito, ¿no? Más que para acceder y para mejorar la empleabilidad y para acceder a un puesto de trabajo. O sea, que en definitiva son instrumentos que han venido para quedarse y son instrumentos que tenemos que ir perfeccionando cada día e incluso, ya os digo, en estas 2 primeras convocatorias no nos va a dar tiempo a llegar a ello, pero nosotros tenemos que plantearnos y desde luego en la reforma de la Ley 30 tenemos que ser capaces de hacerlo y estoy convencida que vamos a ser capaces de hacerlo, una nueva definición de lo que vienen a considerarse como modalidades de impartición, porque creo que tenemos que superar la idea esta de la presencialidad, la teleformación, la mixta, es decir, tenemos que ir a estas nuevas realidades que están aquí, ¿no? Tenemos que ver también, incluir una reflexión de la realidad virtual, la aumentada, cómo afecta al proceso formativo, porque claro, si ya el profesor es un holograma y está en Singapur, ¿cómo se paga eso, no? O sea, son procesos muy novedosos donde el espacio y el tiempo se ha difuminado y tenemos que reflexionar porque, claro, eso tiene un coste y tenemos que reflexionar mucho de para qué se utilizan esas nuevas tecnologías e incorporarlo porque realmente lo que ha pasado con la Ley 30 es que se ha quedado obsoleta en escasamente 4 años porque la realidad la ha arrollado. Ese es el problema de la Ley 30. Sí, totalmente. Y yo creo que otro problema que tiene de base, que eso lo tenemos por nuestra parte además totalmente superado y creo que debemos contribuir todos mucho a ello, y es que la Ley 30, además de haber sido, digamos, superada por la realidad, que bueno, eso pasa con otras normas, ¿no? Lo que pasa es que ahora como la realidad es muy vertiginosa la transformación, pero también, en mi opinión, parte de una concepción motivada por algunas causas y por algunas concepciones en las que el foco se pone en el control de legalidad exclusivamente. Y esto aporta no quiero decir, el control de legalidad es fundamental, pero claro, hay elementos, por ejemplo, de calidad que hay que rediseñar y que son muchos. Yo siempre lo digo, nosotros preferimos, sería mucho mejor poder aportar una financiación algo mayor, pero tener frente a ello una garantía de la calidad y no ir a veces tan ajustados que al final casi, no digo que se induzca al no garantizar esa calidad, pero que no se facilitan las condiciones. Entonces, yo creo que ya está bastante superado y yo de eso me siento bastante satisfecha. Creo que hemos conseguido avanzar mucho en cuanto a la superación de esa mirada negativa de un sector que yo creo que tiene muchísimo por aportar y que aporta muchísimo y que bueno, que ha sufrido bastante como consecuencia de lo que fueron aquellos años, pero que yo creo que sí que está en condiciones de dar ese salto cualitativo y de conseguir aportar la calidad que se requiere, ¿no? Pero claro, el reto es muy grande porque, por lo que comentaba Antonio, porque ya cuando tenemos en la cabeza, nosotros teníamos, que lo hemos podido compartir con vosotros ya hace 1 año y pico, que recuerdo que tuvimos una reunión muy interesante, tenemos bastante identificadas las debilidades de la norma, pero
con estos nuevos tiempos y estos nuevos procesos, además de la superación de esas debilidades, es que ya tenemos nuevos retos que ya deben ir en la nueva norma, porque no podemos perder esa ocasión y dentro de 4 años estar diciendo que ya se ha quedado obsoleto. Sí, sí, por eso es muy importante este trabajo. Y en relación a lo que comentabais antes del reto que tenemos en relación a las soft skills, sí que deciros que, claro, con todo esta digitalización en la que nos hemos visto inmersos y como sector de formación, pues yo diría que prácticamente uno de los que más, ¿no? Sí que existen varias iniciativas por parte de varios centros de formación, seguro que muchas más de las que yo conozco porque algunos me las han compartido y estoy segura que hay muchísimas buenas prácticas en este sentido que permiten el desarrollo de algunas de estas competencias y que también cabe tener en cuenta que además de las competencias que ya teníamos identificadas como soft, tipo pensamiento crítico, capacidad analítica, sí, todas estas más humanísticas que quizás son a las que te referías, Maru, cuando decías hablabas de esta dificultad de desarrollarlas online, estas más comunicativas, ¿no? Empatía, etcétera. Pero además de estas, con esta crisis también han surgido nuevas necesidades competenciales que las empresas están valorando muchísimo y muy relacionadas con las nuevas formas de trabajo, como son la autogestión, el aprendizaje activo, la capacidad de resiliencia, la tolerancia al estrés, ¿no? Y creo que aquí incluso la formación online es una buena herramienta también para desarrollar justamente algunas de estas competencias, ¿no? Bueno, simplemente para acabar de compartir esta reflexión que hacíais sobre este tema de las competencias. Quedan 2 minutos y quedan algunas preguntas, poquitas, que yo, si me lo permitís, os las pasaré por mail porque son cosas muy concretas, pero sí que me gustaría hacer una última que nos han hecho varias personas y que tiene que ver bastante con el motivo por el que hoy hemos organizado esta jornada, que es esta preocupación que existe por parte de los centros, pues un poco de la incógnita que hay en relación a este traspaso de los CPs al Ministerio de Educación, ¿no? Y lo que esto puede conllevar. Y las preguntas van un poco en la línea de si creéis que se continuará teniendo en cuenta a los centros de formación privados como hasta ahora, si se plantea o sabéis si existe el planteamiento de la posibilidad de centros de formación para el empleo concertados, cuál sería un poco el futuro de los certificados, si quedarían integrados dentro de títulos, si los centros podrán también continuar un poco pues, con este tipo de formación tal como la venían realizando hasta ahora. Y también sale la cuestión de los centros integrados de formación, sobre los que todavía no tenemos clara ni siquiera la titularidad ni qué papel jugarán en el nuevo sistema. Bueno, un poco es el saber, ¿no?, cuál será el papel de los centros formativos privados en esta nueva realidad. Muy bien. Mira, yo por nuestra parte lo que os puedo decir es que el Ministerio de Educación y Formación Profesional nos ha pedido una información abundante y detallada del registro estatal de entidades formativas. Nosotros hemos explicado el papel que desempeñáis, el importante papel que desempeñáis, y nos consta que ellos están estudiando el registro y están muy interesados en vuestro papel. Esto junto a lo que os comentaba antes, que el peso de los certificados de profesionalidad, pese a nuestros intentos, eso sí lo digo, pero en el ámbito de las convocatorias estatales de ocupados, que son las de gestión directa nuestra, las que ya no vamos a desarrollar, era muy pequeño el peso en las convocatorias de ocupados. El gran peso está en las convocatorias de desempleados, no solamente, como sabéis, en el ámbito autonómico, y ahí pues no va a haber ningún, vamos, desde el punto de vista de las administraciones competentes, pues vuestros interlocutores son los que venían siendo. Eso por una parte muy, muy importante, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues yo creo que yo estoy convencida que cuando el Ministerio de Educación y Formación Profesional
ha pugnado y ha querido en la competencia del Sistema Nacional de Cualificaciones y de los certificados de profesionalidad es porque les da el valor que tienen, ¿no? Todo el tema de la formación acreditable, que creo que es uno de los retos. A ver, nosotros hemos trabajado muy intensamente por los certificados de profesionalidad, creemos muchísimo en su valor y yo estoy convencida que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, bajo su ámbito, pues también, ¿no? Como un elemento muy importante de acreditación de competencias para las personas trabajadoras. Yo siempre digo, y lo decía antes y lo sigo diciendo ahora exactamente igual, que la clave realmente del valor y de la importancia de los certificados de profesionalidad está en la negociación colectiva. En la medida en que el reconocimiento de esta acreditación profesional tenga valor desde el punto de vista de las condiciones laborales, tanto de acceso como de promoción, como de mantenimiento del empleo, en esa medida es en la que cada vez cobrarán más valor los certificados de profesionalidad. Esto me vienen escuchando, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y lo voy a seguir diciendo porque creo que es una de las claves. La prueba de ello es que hoy por hoy, y pese a todos los esfuerzos realizados y desde luego por parte de los centros y de las entidades, que ha sido importantísimo, pero tenemos una concentración muy importante y muy vinculada a profesiones reguladas. No exclusivamente, por supuesto, pero donde los certificados de profesionalidad sabéis que tienen un impacto definitivo, es en las profesiones reguladas. Entonces tendríamos que ser capaces, todos los actores, de dar ese salto cualitativo, que sería también cuantitativo, si ese valor que, digamos, adquieren la profesión regulada se tuviese en el conjunto de las profesiones. Y para eso, bueno, pues nosotros creemos mucho que hay un elemento nuclear que es la negociación colectiva, que es clave. Perfecto. Bueno, pues tendremos que irnos despidiendo y finalizando aquí la sesión. Agradeceros muchísimo, como no, la buena predisposición, vuestro tiempo, porque bueno, somos conscientes de que vuestras agendas están muy apretadas y el hecho de que nos hayáis dado una respuesta tan rápida para poder convocar esta sesión, que como habéis visto ha despertado muchísimo interés, porque realmente yo creo que habéis despejado muchas de las dudas que los centros tenemos. En cualquier caso, pues nada, a animaros a seguir trabajando. Seguro que el trabajo que habéis realizado en todo el desarrollo de los certificados de profesionalidad, seguro, esperemos, ¿no? que continúe desarrollándose y seguro que creciendo. Sí. Y nada más, a vuestra disposición para todo lo que hemos comentado y muchísimas gracias. Y gracias a todos los que habéis estado siguiendo esta sesión. Comentaros que las preguntas que han quedado por responder, pues bueno, miraremos de darles respuesta vía correo electrónico durante los próximos días. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, a vosotros y a vosotras y a todos los participantes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.